Has entrado al maravilloso mundo de la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Bienvenidos al Compás. Mi nombre es Margarita. Transmito desde Comodoro Rivadavia, Patagonia, Argentina. Hay un ritmo natural en el todo de la existencia. Al compás de un tango la vas a olvidar. Al compás de un tango habrás de encontrar. Esta será una serie de programas que hablan sobre sincronías. Quien más, quien menos ha experimentado este tipo de sucesos. Caminemos al compás todos los jueves por la llave de los misterios. Bueno. Muy buenos días para todos, mi nombre es Margarita, me encuentro en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina, y como cada jueves nos volvemos a encontrar para compartir temáticas que tengan que ver con la sincronicidad. Hay un ritmo natural en el todo de la existencia, en una canción, en los seres danzantes, como sucede del mismo modo en una conversación. Tono, modulación, ritmo y lenguaje, verbal y no verbal, danzan al compás de los gestos y movimientos que no vienen solamente del consciente, sino del inconsciente. De como hemos venido hablando en entregas anteriores, este inconsciente es amante de la verdad. Para muchos, la verdad es según el punto de vista del observador. Sin embargo, nuestros cerebros, según distintos estudios, pueden adelantarse, por ejemplo, a las imágenes antes de ser proyectadas para que nuestros ojos la transformen en impulsos eléctricos que serán llevados a la parte cerebral, que es quien realmente traduce y ve la imagen. ¿Usted pensaba que veíamos por los ojos? Pues no, vemos con el cerebro. Esto se ve reflejado en las resonancias magnéticas realizadas en los diversos estudios sobre este tema. También pueden observarse las reacciones ante las mentiras. Pero como seres humanos simples, también internamente tenemos un sensor adquirido, quizás por la experiencia que hemos cultivado en el camino. ¿Qué hace toda esta experiencia? Nos avisa que hay un algo que no nos gusta, que no nos cierra, sin saber bien cómo definir eso. Es que nuestros cerebros están programados para la supervivencia, así que busca siempre patrones que al repetirse los toma como alarma. Esto mayormente de manera inconsciente, pues bien las madres suelen darse cuenta enseguida cuando sus hijos ocultan algo. ¿Les pasó? Quizás sea ese el sexto sentido del que tanto se habla. El día de hoy vamos a hablar sobre comunicación no verbal. ¿Qué hay de cierto y falso sobre este tema? El cerebro se sincroniza con otros cerebros cuando participa de actividades sociales. Forma un circuito cerrado que implica a todos los cerebros del grupo, aunque no estén participando activamente. Decir que estamos en la misma onda no es algo erróneo. Cuando unas personas interactúan entre sí, sus cerebros forman un circuito cerrado dominado por las ondas cerebrales de alta frecuencia. Esas ondas cerebrales
son las que procesan el conjunto de acciones motoras implicadas en la interacción social, como lo que no me sale a mí ahora, articulación de palabras, el procedimiento de la información sensorial y conceptual y las reacciones subsiguientes. Este bucle entre nosotros es lo que probablemente lleva a los cerebros a vincularse entre sí y es un aspecto importante de la capacidad de participar en interacciones sociales exitosas, nos explica el doctor Sartsev. La magia aquí es la interacción social. Cuando interactuamos, nuestros cerebros se involucran entre sí de manera indirecta a través de nuestros comportamientos. Se sabe que las interacciones sociales implican tareas complejas de tomas de decisiones que están formadas por una retroalimentación mutua y dinámica entre los participantes. Esta investigación señala al respecto que la sincronización cerebral puede ser la clave de esa retroalimentación mutua entre las personas que comparten una actividad social. Por ejemplo, los que juegan al fútbol. Algo tan sencillo como una conversación cotidiana provoca que los cerebros de dos personas comiencen a trabajar de forma simultánea. Así, apunta el estudio realizado por el Basket Center de Cognition y lo ha publicado en la revista científica Reports. Hasta el momento, las investigaciones más tradicionales habían planteado la hipótesis de que el cerebro se sincroniza en función de lo que escucha, ajustando así sus ritmos a los estímulos auditivos. Ahora, los expertos de este centro han ido un paso más allá y han realizado simultáneamente la compleja actividad neuronal de dos personas desconocidas que entablan un diálogo por primera vez. El equipo, liderado por Alejandro Pérez, Manuel Carreras y John Duñabeitia, ha comprobado mediante el registro de la función eléctrica cerebral que la actividad neuronal de dos individuos implicados en un acto comunicativo se sincroniza para dar paso a una conexión entre ambos sujetos. Se trata de una comunión intercerebral que va más allá del propio lenguaje y que puede constituir un factor clave en las relaciones interpersonales y en la comprensión del lenguaje. De esta manera, el ritmo de las ondas cerebrales del emisor y del receptor se ajusta a las propiedades físicas del sonido del mensaje emitido verbalmente en una conversación, generando así una conexión entre los dos cerebros que comienzan a trabajar de manera conjunta con un mismo fin: la comunicación. Los cerebros de dos personas se acercan gracias al lenguaje y la comunicación crea entre las personas vínculos que van mucho más allá de lo que se puede percibir desde el exterior. Podemos saber si dos personas están conversando entre ellas únicamente analizando sus ondas cerebrales. ¿Qué es la sincronía neuronal? Para la realización del estudio, los investigadores del BCBL hicieron que dos personas separadas por un biombo, siguiendo un guión, ahí estaba el problemilla, hicieron que 15 parejas de personas del mismo sexo que no se conocían entre sí, asegurándose así que la conexión generada fuera realmente gracias a la comunicación establecida. Siguiendo un guión, estas parejas entablaban una conversación de temática general y por turnos los protagonistas intercambiaban el papel de emisor y receptor a través de un guión ya prearmado. A través de la electroencefalía,
electroencefalografía, una prueba no invasiva que analiza la actividad eléctrica del cerebro. Los científicos midieron el movimiento de las ondas cerebrales simultáneamente y comprobaron que las oscilaciones de las mismas tenían lugar al mismo tiempo. Ser capaces de saber si dos personas están hablando entre sí e incluso de qué están hablando únicamente viendo su actividad cerebral es maravilloso. Ahora podemos explorar nuevas explicaciones de gran utilidad en contextos comunicativos especiales, como sería el caso de personas con dificultades para comunicarse. Un primer paso para saber más sobre la comunicación humana. En el futuro, el conocimiento de esta interacción entre dos cerebros permitiría comprender y analizar aspectos mucho más complejos en el ámbito de la psicología, la sociología, psiquiatría, educación, empleando la neuroimagen dentro de un contexto realista o ecológico. Demostrar la existencia de la sincronía neuronal entre personas conversando ha sido solo un primer paso y queda muchos más interrogantes para resolver por suerte. También los cerebros hablan sin necesidad de decir una sola palabra. El cerebro humano está tan adaptado a la interacción social que incluso sincroniza con otros cerebros. Un estudio así lo demuestra. Los humanos hemos generado sociedades muy complejas en las que los individuos interaccionan de maneras muy variadas. La mayor parte de la comunicación, tanto verbal como la no verbal, transcurre con una constante predicción, comprensión e influencia de unos en otros. Durante la interacción, la información emotiva, sensorial o cognitiva está siendo constantemente reproducida en los cerebros receptores y usan respuestas acordes a las sensaciones que perciben. Las mentes de los interlocutores se entrelazan y comparten para facilitar la reciprocidad. De esta manera podemos anticiparnos a los actos de los demás para permitir el óptimo procesamiento neuronal y resolver mejor posibles problemas conjuntos. Yo no sé qué me pasó, me caí, no. Dodge Sklader, gracias. Hola, bienvenido. Feliz cumpleaños alemán, Capitán Axel. Buen día, Axel. Buen día para todos y todas. Y estamos de cumpleaños. Muchas felicidades. Continuando el tema, sería una forma de imitación todo esto, o sincronización mental, para ajustar las decisiones y reacciones en cada momento, en función a lo que presuponen que le pueda suceder a continuación. Así, pensamos de manera conjunta más rápidamente sin necesidad de estar intentando comprender las palabras o las explicaciones. Una forma muy potente de investigar lo que ocurre en los cerebros en la interacción consiste en analizar a dos personas simultáneamente en la resonancia magnética para captar la oxigenación de la sangre y determinar las regiones del cerebro que están activadas según los actos. Así, lo hicieron en un estudio efectuado en Finlandia, en el que analizaron simultáneamente a dos personas colocadas cara a cara. La idea era examinar de qué manera el contacto social activa de manera diferencial al cerebro. Cada persona tenía un casco ajustado a la cabeza para registrar simultáneamente lo que ocurría en cada uno de los cerebros según lo que hicieran. Las parejas participantes debían tocarse los labios alternativamente según se lo indicaba. Al observar el escáner cerebral, observaron que tanto las zonas del cerebro encargadas de gestionar el movimiento como de los estímulos sensoriales estaban
activadas en ambos sujetos. Como comenta una de las investigadoras del estudio, es como si las redes sensoriales del cerebro resonaran entre las personas mientras se tocan. El cerebro parece anticiparse a la percepción sensorial del tacto. Por ejemplo, el tacto tiene poder. Ya lo vamos a tocar. Este estudio demuestra que los cerebros de las personas que interactúan se sincronizan de manera flexible para trabajar conjuntamente. Las palabras sobran a veces, sobre todo si sienten empatía. Si tienes pareja, seguramente te habrá pasado, bueno, no solamente pareja, relaciones muy estrechas, también sucede en la amistad. Seguramente te habrá pasado muchas veces que sabes lo que la otra persona está pensando o sintiendo antes de que realmente lo exprese. Nuestro cerebro está preparado para trabajar en equipo. Pero atentos. Se sincronizan los cerebros también durante el sueño. La sincronización entre los cerebros también parece hacerse mientras dormimos. Este diálogo incluso podría beneficiar el sistema cognitivo, la memoria, la gestación de emociones, la interacción social y la creatividad. Sin embargo, los cambios del ambiente, por ejemplo, cambiar de habitación, puede afectar esa sintonía hasta que se restablece el patrón normal de adaptación. En un estudio reciente, hablan de que se siguió la evolución del sueño en parejas estables y se observó que había un 75% de sincronía, mientras dormían, que no es poco, aunque parece que es mejor dormir solo que mal acompañado. ¿Por qué? Porque por otra parte, se sabe que dormir con cerebros con los que la sincronización no es buena puede generar trastornos del sueño. En ese caso, es mejor dormir solo para mejorar la calidad del sueño. Este aspecto tiene que ver con el hecho de que el sueño es una situación de vulnerabilidad, en la que se requiere una sensación de seguridad y tranquilidad. Por ello, si la mente no siente esa serenidad, generalmente puede encontrarse en un sueño más alterado, superficial y de peor calidad. Por otro lado, se entraría en un círculo vicioso de mala calidad de sueño, peor gestión social y emocional, peores relaciones con tu pareja, mayor insomnio. Así que, si no eres oníricamente compatible con tu compañero de cuarto, ya ni siquiera vamos a hablar de pareja, mejor dormir en habitaciones separadas y levantarse por la mañana con la sensación de descanso y más apto para recibir sonrisas y abrazos de tu media naranja o prototipo a media naranja. Hasta aquí un pantallazo sobre algunos estudios sobre cómo nuestros cerebros se sincronizan y hasta mantienen conversaciones aún sin decir una palabra y hasta mientras dormimos. Pero ¿qué hay de real sobre la comunicación no verbal? Podríamos saber con un cerebro bien entrenado si una persona está mintiendo. La comunicación no verbal consta de varias partes. La kinesis, que separaremos en dos enormes grupos, los gestos y acciones. Por otro lado tenemos la paralingüística, donde entran las palabras, actos fallidos, ritmo, tono, matices, timbre de voz, silencios y la proxemia. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta siempre? Siempre que vamos a realizar una lectura. Es importantísimo tener en cuenta su cultura, el lugar de origen o etnia, por ejemplo.
si tienen algún tipo de discapacidad, tic, desorden físico. Por ejemplo, los eunucos tienen un tic que podría confundirse con otras situaciones que nada tienen que ver, porque el cerebro, de manera intermitente, manda una señal a la mano para que busque el testículo que le falta, para cerciorarse así que si se encuentra o no en el lugar que corresponde. Otras de las cosas que debemos cuidar es que mayormente quien comienza a manifestarse en toda esta conversación y charla es el inconsciente, mediante gestos y acciones que la persona conscientemente puede ser que no tenga ni la más mínima ni la más remota idea todavía. Y me va a decir, ¿en qué aspecto, Margarita? Sucede mucho en el tema amoroso. Sí, esa señal de decir, pero yo pensé que estabas conmigo y pues no. Bueno, por eso, como bien propone Ray Bridgewell, estudiar comunicación no verbal es como estudiar fisiología no cardíaca. Riley, quien nació en Cincinnati, Ohio, el 18 de septiembre de 1918 y falleció en Nueva Jersey el 19 de octubre de 1994, fue un antropólogo estadounidense, un pionero en la comunicación no verbal. Las lecturas que realicen para quienes vayan a incursionar sobre este tema de manera profunda deben realizarse siempre de modo neutral. Siempre. El lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las palabras. La conducta no verbal funciona como las cookies en Internet. Sin darnos cuenta, nuestro cerebro transmite constantemente información sensible sobre nuestras intenciones, sentimientos y personalidad, incluso cuando estamos quietos o en silencio. Los gestos, las posturas, las expresiones faciales y la apariencia hablan por nosotros y pueden resultar muy elocuentes. El lenguaje corporal y la comunicación no verbal cuentan quiénes somos, cómo nos sentimos o cuáles son nuestros gustos. En la interacción, la conducta no verbal informa además de nuestro grado de comprensión y nivel de acuerdo e incluso puede desmentir lo que estamos diciendo en ese momento. Ya, como se acuerdan, en programas anteriores hemos hablado mucho sobre el inconsciente y al inconsciente le encanta la verdad. Es como nuestro buchón. Lamentablemente, en la vida real no ocurre como en la pantalla de nuestro navegador, en donde hay un mensaje de alerta, ¿no? Ese mensaje de alerta nos recuerda que las cookies aprovecharán cualquier despiste para entregar valiosa información sobre nosotros, algo que inevitablemente acabará afectando a la forma de relacionarnos con los demás. Y aunque nos lo adviertan, probablemente actuaríamos como hacemos al navegar por la red, ignoraríamos las cookies y continuaríamos en busca de la siguiente satisfacción. Bueno, craso error. Igual se estudia, los grandes políticos, grandes empresarios, estudian cómo corregir, cómo poder incidir en camuflar y mentir mejor. En realidad es eso, ¿no? Mentir mejor. Hablar es mucho más que reunir palabras de forma más o menos afortunada. Escuchar es mucho más que oír y comunicar es mucho más que enviar y recibir paquetes de datos. Comunicar es compartir una información racional y emocional, poniéndola realmente en común
acordando con la otra persona su significado y valoración. Y eso no se consigue plenamente sin la intervención de la conducta no verbal. Por eso es tan difícil o hay tantos problemas cuando nos comunicamos por escrito. Evolutivamente hablando, el lenguaje corporal nos acompaña desde mucho antes de convertirnos en humanos. Está fuertemente vinculado con la parte emocional, intuitiva e instintiva de nuestro cerebro y se desarrolla principalmente en el plano inconsciente. De ahí su importancia y también su desconocimiento. Quizás nuestra especie no tenga más de 200.000 años, pero el origen de nuestro lenguaje corporal se remonta a la aparición de los primeros mamíferos hace unos 300 millones de años aproximadamente. La diferencia de edad es abismal. Y aunque la arrogancia de nuestro flamante neocórtex nos invite a pensar que la conducta no verbal es la parte más primitiva de la comunicación, en realidad es la que más experiencia evolutiva acumula y, con toda probabilidad, la más influyente en nuestra conducta. El instinto y las emociones son fieles amigos desde mucho antes de que naciera la razón. Por muy inteligentes y racionales que nos creamos, lo cierto es que la conducta no verbal, las emociones y el inconsciente manejan a su antojo nuestra forma de comunicarnos y van por ahí contándolo todo sobre nosotros. ¿Quiénes son los mejores comunicadores no verbales?, se preguntará usted. Precisamente por eso los mejores comunicadores no verbales son quienes tienen conciencia de su lenguaje corporal, personas capaces de monitorizar su conducta y de calibrar el efecto que ésta produce en los demás. No hay un perfil exacto preestablecido científicamente, aunque suelen ser personas observadoras, con amplia perspectiva y abiertas a nuevas experiencias y realidades. Rasgos como la estabilidad emocional y la empatía también ayudan. Y a eso hay que sumarle un gran entrenamiento, ¿no? Quizás sea más fácil reconocernos en el mundo del arte y la comunicación, pero se dan de igual manera en todas las profesiones. Algunos estudios evidencian que las personas más influyentes y persuasivas tienen una gran conciencia del lenguaje corporal propio y ajeno, al margen del campo profesional. Se trata de una condición fundamental para el éxito. Convertirse en un buen comunicador no verbal requiere, por tanto, desarrollar la autoconciencia de la conducta corporal de la misma forma que los deportistas de la élite perfeccionan la propia percepción para reconocer la posición y condiciones de su musculatura. La buena noticia es que ambas habilidades se pueden desarrollar con el entrenamiento. Además, lo podemos hacer por nuestra propia cuenta y en cualquier momento y circunstancia. Es prestar atención a uno mismo. Es cuestión de concentración y focalizar la atención en los principales canales del lenguaje corporal, buscando su congruencia y sincronía con las palabras. Los 7 canales del lenguaje corporal son la conducta no verbal. La conducta no verbal, que se expresa principalmente a través de estos 7 canales, es un conjunto de discursos que conforman una comunicación. Como primer punto serían las expresiones faciales. ¿Cuántas veces nos he dicho?
¿Qué te pasa? Nada. ¿Y por qué tenés esa cara, no? Bueno, solo es el indicador emocional más potente y es en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar. En fracciones de segundo, nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo si una cara nos gusta o no. Un proceso en el que inicialmente no interviene la razón y en el que no hay tiempo para pronunciar ni media palabra. En la cara se reflejan de manera innata y universal las 7 emociones básicas: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y desprecio. Cada una tiene su propio código. Aprender a distinguirlas sería imprescindible para dominar el lenguaje corporal. Una vez que tienen captadas estas 7 emociones, van a poder asociar cómo, van a poder observar cómo una misma persona puede tener o estar cruzando por 2 emociones al mismo tiempo. Y me van a decir, ¿cómo va a pasar una cosa así, Margarita? Si se coloca, por ejemplo, sobre una imagen, cuando uno empieza a practicarlo, una hoja de papel en donde se dividen a la altura de la nariz y puede suceder que combinen en la parte superior sorpresa y en la parte inferior risa o disgusto o asco, por ejemplo, y están interactuando 2 emociones en un mismo gesto, en una misma cara. En la parte 2 vendrían los gestos. La gestualización tiene un elevado componente cultural, aunque las últimas líneas de investigación indagan también el origen genético de algunos grupos, como las expresiones de orgullo, triunfo y poder. Los gestos ilustradores acompañan el discurso verbal y preceden en milésimas de segundos a las palabras. Tienen una estrecha vinculación con la creatividad. Otros tipos de gestos son emblemáticos. Estos tienen su propio significado sin necesidad de palabras. Por ejemplo, el clásico fuck you. Sí. Adaptadores sería otro grupo que es la manipulación de nuestro propio cuerpo u objetos para canalizar las emociones. Otros se llaman reguladores, que son con los que dirigimos la interactuación, y manifestadores de afecto, con los que transmitimos nuestros sentimientos, que estos pueden ser un abrazo, un tacto, una palmada en el hombro y esas cosas. Bueno, como tercer grupo tenemos a las posturas. La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás. Son reflejados en la exposición y orientación del torso. También es un potente indicador del estado emocional y predisposición a la acción. Posturas expansivas indican satisfacción y actividad, mientras las posturas de contracción, cuando uno se achica todo, se vinculan a la negatividad y a la pasividad. Los últimos descubrimientos revelan que las posturas influyen en nuestro estado de ánimo y en la segregación hormonal. Sí, por ejemplo, si nos paramos, si estamos tenemos que ir a una entrevista, estamos llenos de miedo, todos apichonados, no podemos entrar a una entrevista de trabajo así. Debemos entrar pum para arriba, ganadores totales, pero el torrente hormonal dentro de nuestro cuerpo no está acorde, no nos ayuda para nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos usar una técnica
para generar torrentes hormonales beneficiosos para el momento en que tenemos que actuar, que es vendernos y que nos elijan, ¿no? En el caso del trabajo. Simplemente usando esta postura o manteniendo esta postura por 2 minutos, ganamos hormonas que nos hacen sentir seguros, ¿no? Hay que abrir estando parados, abrimos las piernas a la altura de los hombros, como en una posición de A, y ponemos nuestras manos sobre las caderas. Prestemos atención de tener la espalda derecha y recta, optando esta postura por un término de 2 minutos, ganamos, revertimos esas hormonas que no nos benefician y ganamos en hormonas que nos van a ayudar muy seguramente, si nuestro currículum acompaña, a conseguir eso que tanto queremos. Cuarto, la apariencia, ¿no? La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación. A pesar de los avances sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la igualdad, el aspecto de una persona nos habla de su edad, sexo, origen, cultura, profesión o condición social y económica, entre muchos otros tantos datos. Por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de algo. Y ya se sabe, no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Algunos estudios acreditan también la influencia de la apariencia en la persuasión, como el uniforme de las fuerzas de seguridad o la bata blanca en el caso de los médicos. Ahí tenemos mensajes. Buenos días, Dani, Diego, Cecilia y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué 7 utilidades tiene este lenguaje corporal? La influencia de la conducta no verbal en la interacción humana es indiscutible. El dominio del lenguaje corporal resulta de especial utilidad en algunas funciones de la socialización. Y estas son solo algunas: comunicar nuestra identidad, informar sobre nuestra capacidad de relacionarnos, de relacionarnos o no, poner carita de Dieguín, cruzar los brazos también es una forma de informar nuestra capacidad o nuestra negación a querer comunicarnos con otros. Lograr precisión y entendimiento, gestionar la interacción, transmitir emociones y sentimientos, influir en los demás y en nosotros mismos, y también producir algún tipo de engaño. Las principales áreas de aplicación del lenguaje corporal, el dominio de las técnicas del comportamiento, tiene aplicaciones en todas las áreas del conocimiento y en cualquier ámbito de la vida privada y profesional. De ahí el creciente interés que trae todo este tema del manejo del lenguaje corporal. Estas son algunas de las áreas de aplicación en las que resulta especialmente eficaz: la comunicación y relaciones personales, enseñanza y formación, sanidad y terapia, seguridad y técnicas forenses, negociación y resolución de conflictos, marketing y atención al cliente, recursos humanos y selección de personas. Hoy en día mayormente están todos muy bien entrenados en estas áreas de recursos humanos y selección de personal. En conclusión, no podemos saber lo que piensa una persona a través de su conducta no verbal, pero el lenguaje corporal nos permite inferir cómo se siente,
qué rasgos dominan su personalidad o cuáles son sus intenciones. Una información que en ocasiones resulta mucho más valiosa que las palabras. Como ocurre con la comunicación verbal, debemos ser muy precisos en la expresión de nuestro propio lenguaje corporal y flexibles en la interpretación del ajeno, condicionados siempre por una diversidad de factores intrínsecos y ambientales que a veces escapan a nuestra capacidad de percepción. Veamos algunas posturas que serán importantes para controlar estas cookies o tomarlas en cuenta para poder revertir situaciones cuando las observamos en otros o en nosotros mismos. Por ejemplo, las posturas de las piernas. Hay una multitud de posturas relacionadas a las piernas que transmiten distintos sentimientos, emociones o estados de ánimo. De forma bastante resumida, así ya abrimos prontito todo, son piernas cruzadas, demuestran inseguridad o timidez. Piernas semiabiertas, inseguridad, por ejemplo, cuando estamos sentados en una silla y enroscamos los pies alrededor de las patas de la silla. No lo haga. Piernas estiradas es una postura de prepotencia. Una pierna adelante y otra atrás demuestra situación de estrés, que después podemos ampliar más, ¿no? Si la persona siente estrés porque se quiere ir, o ojo, otras veces está apuntando hacia una persona en específico y tiene otro tipo de lectura. Esto es a grandes rasgos. Bueno, otro tipo. Son los movimientos del cuerpo. Cuando dos personas comparten un mismo punto de vista, sus posturas fundamentales son también compartidas. Es lo que se denomina posturas eco. Es decir, personas que comparten la misma opinión sobre un tema en concreto adoptan posturas similares y cuando una cambia de opinión, probablemente emitirá una señal postural que siempre se adelanta a lo verbal, reacomodando la posición de su cuerpo. Si prestamos atención a este detalle, podemos observarlo en cualquier programa de debates o tertulias de televisión. Sin embargo, cuando discuten dos viejos amigos, pueden mantener posturas similares durante todo el tiempo que dura la discusión, resaltando el hecho de que su amistad no varía aunque difieran de opinión. En un contexto en el que nos encontramos en un grupo de 3 o más personas, generalmente dividiremos la orientación de nuestro cuerpo de esta forma. Cada persona colocará la parte superior de su cuerpo frente a uno de sus compañeros y la parte inferior frente a otro. Si esto no ocurriera así, si dos personas se colocan enteramente una frente a la otra y la tercera se sentiría excluida sin importar cuánta importancia y cuidado se tome para incluirla en una conversación. O sea, por solamente nuestra postura generamos en el inconsciente de la otra persona un cierre a incluirse dentro de la conversación porque se siente desplazado, aunque verbalmente estemos haciendo lo contrario. Y la persona actúa en consecuencia, que es lo peor, ¿no? Finalmente podemos afirmar, bueno, ojo, también podría servir cuando hay 3 personas y quieren excluir a otra porque la conversación quieren que sea íntima. Ese es el modo adecuado para que la persona se aleje, al menos vaya a comprar, no sé, un chupetín al kiosco. Finalmente podemos afirmar que la postura es algo tan personal como la firma y suele ser un fiel reflejo del carácter. Por eso solemos reconocer a nuestros amigos incluso a la distancia y por su forma de caminar.
Y esto ha sido por el momento. Acá vamos a cerrar y me quedo a tertuliar con ustedes porque no sé si quieren que sigamos por más posturas, por gestos, por las manos, por donde quieren seguir, queridos míos. Abrimos la sala. Espero que no se hayan dormido. ¿Qué problema hay que andar viendo la aplicación? Pasa, Pedro. Buen día, Pedro. Besitos y abrazos. Buen día, Axel. La mirada. Antiguamente los padres te controlaban con la mirada. Ellos no necesitaban ningún control remoto. Con la mirada. Era simplemente uno se sentaba, se paraba, se callaba, hablaba, contestaba. Se sentaba derecho, ¿no? Estaba encorvado. Tomaba posición. La mirada es fundamental y es algo que no se puede. ¿Cuántos enamorados han sido detectados por la mirada? Arturo nos dice, por ejemplo, en el ámbito investigativo policial podemos presumir, tal vez, intuir, pero no debe ser concluyente el lenguaje no verbal para juzgar y condenar a un individuo, pues podría haber prejuicios o antipatía y acusar a alguien basándose en lo que el investigador siente o cree sin que esto sea realmente o totalmente cierto. Gran verdad, Arturo. Gran verdad. Yo me he llevado una decepción muy grande hace unos años atrás, porque es de rigor que que la persona que vaya a leer, ¿no? El que lee a los demás, más en ese caso, creo que en cualquier ámbito que una persona que lea la comunicación no verbal se encuentre, debe ser absolutamente neutral. Absolutamente neutral. Sin simpatías o amiguismos o sin odios, que los hay. Eso sucede mucho. Por ejemplo, se suele ver el nivel de profesionalismo de la persona, y somos seres humanos, todos nos podemos equivocar, obviamente, ¿no? El tema de cuando hay carreras presidenciales. Cuando hay carreras presidenciales es muy normal ver que invitan a los medios de comunicación estas personas muy especiales y muy capacitadas. Pero también ahí podemos observar cuando leen un mismo gesto en base a lo que sienten por un partido, otro. Y bueno, eso estaría mal. Y sí, ninguna lectura es 100% eficaz. Ninguna. Porque el subconsciente es tan rápido y se adelanta muchas veces tanto a los acontecimientos que es muy difícil. Por ejemplo, no sé, vamos a poner en el plano amoroso. Salen de conquista, o no sé, se van al gimnasio, no sé, lo que quieran. Y ustedes observan que la otra persona le está tirando todas, ya leyeron todo lo que tenían que leer, practicaron, incorporaron. Y esa persona está mandando todas las señales. Todas. No se olviden que el que está mandando esas primeras señales es el subconsciente. O sea, les va a decir, tienen chance ahí. Ahora, lo que hay que contemplar es el consciente, el momento presente, que puede diferir muchísimo. Otra de las cosas es los primeros 10 segundos. Yo siempre digo lo mismo. Esa primera impresión que nos dio, o esa primera reacción que hubo en los primeros 10 segundos del primer contacto de dos seres, es
normalmente lo que marca el resto de la relación, sea cual sea, maestro-alumno, amistad, lo que sea, parejas incluso. Y esos 10 minutos, esos 10 segundos determinan todo el resto. Y es como que si no aprenden o no se dan cuenta, siguen girando alrededor, más tarde o más temprano, de esos 10 primeros segundos del primer contacto. Parece increíble, pero es así. Sí, buenos días para todos. Espero estén pasando un excelente día. Y es jueves, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Sí, jueves 25, ¿verdad? De febrero. Fíjate, yo sí creo, Margarita y amigos, que indudablemente en una relación afectiva, amorosa, la primera impresión que tenemos todos nosotros es la cara, los ojos, la boca, por lo menos el hombre, los senos, el trasero, qué sé yo lo que le vea al hombre, pero la primera impresión es visual, indudablemente, y es lo que nos va a llamar la atención en primera instancia. Que posteriormente eso, con el conocimiento de la pareja, pase a un segundo plano y valoremos, como tiene que ser, lo interno, lo que es esa persona, su carácter, su espíritu, su alma, cómo se comporta, ¿verdad? Y cómo es realmente lo que siente y lo que es. Eso es lo primordial, pasaría a primer plano. Pero todos nosotros, los seres humanos, nuestra primera impresión va a ser la visual, va a ser ese lenguaje no verbal, cómo gesticula, cómo mueve las manos. Hablando de las manos, para todos los amigos, recuerden, donde la mujer pone la mano, el hombre dirige la vista. Si la mujer se toca el cabello es porque quiere que le veas el cabello, ¿ok? Así que estén muy pendiente de esa seña. U otra cosa. Entonces, pues lo cierto es eso. Pero recuerden también que esto es totalmente subjetivo. Vamos a poner, sale un ladrón corriendo en una calle principal, céntrica, qué sé yo, de una calle comercial, que robó algo, y sale la policía y dice, ¡alto, es la policía! Y una persona muy nerviosa corre también, porque le tiene miedo a la policía. El policía, por supuesto que va a ver que este también está corriendo y va a pensar que está en sociedad con el otro ladrón. Entonces, pues ve, por allí pueden sacar un poquito lo que yo quise dar a entender en mi comentario escrito. Adelante. Buen día a todos los integrantes de la llave de los misterios. Buen día, Margarita. Está supremamente interesante el tema, porque ya que mucho tiempo tuve que usar el lenguaje corporal, o mejor dicho, aprendí a leerlo, porque pues trabajé, ya lo he dicho muchas veces, en alguna empresa de tecnología o en 2 empresas de comunicaciones, y allí aprendí a cómo leerlo, a cómo, bueno, es muy chévere eso, pero es algo que yo hago por lo general, bueno, eso dependiendo de la persona. Cuando me presentan una persona nueva, yo jamás voy a dar una buena impresión. Mi impresión es una cara seria como este man que... Y es chévere. Cambio. Hola John, ¿cómo estás? Rapidito. Pues cuando a mí me presentan una persona, pero eso ha sido desde siempre, pero eso es porque ese es mi carácter, es mi forma de ser. Estrecho la mano fuerte, no tan fuerte para quebrártela, no, ni nada, para hacerte daño, y una sonrisa. No, esa es mi forma, ¿no? Claro, independientemente del ambiente, si estoy en un ambiente ejecutivo, en un ambiente de negocio, en un ambiente divertido, en un ambiente relajado, en un ambiente, pues, médico, grave o de funeraria, pues uno trata de una sonrisa muy leve, porque bueno, va a depender de las circunstancias. Bueno, pero en líneas generales uno no está metido todo el tiempo en una funeraria, ¿no? La vida común, pues se trata de conocer, de interrelacionarse, y esa es mi actitud, una sonrisa y estrechar la mano, que se sienta. No me gustan esas manos flojas que la gente la da así como que tirando una hojita, ay, toma, ahí está la mano.
Esas tipos de personas no, me gusta esa mano cálida que te recibe, que tú ves a los ojos, ¿entiendes? Y tú dices, soy yo, y el otro fulano contesta, soy yo, la otra persona. No sé, me gusta que me miren a los ojos, me gusta mirar a los ojos y estrechar la mano. Adelante. Yo hace tiempo estuve hojeando un libro, me gustó. Lo que tengo pendiente es leérmelo en más profundidad porque me costó un poquito de entender y lo recomendé por aquí. Ese es el libro que pongo ahí. La autora es una psicóloga y lo particular que quiero recomendarles es que tengan en cuenta que el tema de las emociones no es fijo. O sea, no hay un área en el cerebro del odio ni un área de la alegría, ni esos son como estereotipos, ¿no? Ella mencionaba la película esa dibujos animados que se representa en un dibujo la alegría, en otro la tristeza. Es un cliché que hemos creado, pero cuando ella estuvo investigando cómo construimos las emociones, fue viendo que no era así, ¿no? Y en ese libro lo explica muy bien y es muy interesante. Lo digo en el sentido de que es interesante tener guías en la vida de cosas y eso tiene muy buena intención, ¿no? Que tengamos guías para podernos relacionar mejor, para todas estas cosas. Pero luego también hay que tener en cuenta no esperar soluciones mágicas a veces, como trucos o cosas que nos respondan a la primera, porque, como digo, por ejemplo, en el tema de las emociones, alguien puede parecer enfadado y realmente no sea exactamente esa la emoción, ¿no? Y en el libro explican los detalles y los estudios y las pruebas que hicieron y cómo estos patrones estereotipados que se han hecho de fotos de caras haciendo gestos y que una cara está enfadada o alegre o tal, y ya identificamos una emoción, no es tan así. Es mucho más complejo el cerebro en este mundo subjetivo en el que nos encontramos a través de él, ¿no? Cambio. Totalmente de acuerdo con todos. Si se puede ser neutral en algo tan subjetivo, es que no es subjetivo. En realidad no es subjetivo. Y sí, siempre hay que ser neutral. Como personas, el que nos rige es el subconsciente, ¿no? Es aquello que no estamos conscientes. En la mayor parte del tiempo hay un test que nos muestra cómo está nuestro subconsciente, que cada uno puede hacer después. El próximo programa seguramente hablaremos sobre el subconsciente en sí. Somos como un mundo, ¿no? Ninguno nacimos ayer. Y nuestro subconsciente puede estar plagado de momentos, de situaciones no superadas, que quizás ni siquiera recordemos. Es así de jodido el subconsciente. Que puede ser ese el caso, como bien decía Dani. Hola, buenos días. De esta parte tan compleja de lo que somos. Y sí, en las tomografías sí se ve específicamente dónde están todas estas zonas. Está delimitado y marcado por neurocientíficos, no por comunicadores no verbales. Los comunicadores o los lectores de comunicación no verbal se basan no solamente en las fotos de las imágenes, de las caras, de los gestos. No. Eso fue en un primer momento, así nace todo. Con el transcurso del tiempo y con la evolución de la tecnología, se ha podido absorber o confirmar, por ejemplo, las áreas del cerebro que sí tienen regiones. Sí, las tienen. Pero, como bien decís, es mucho más complejo. Por ejemplo, una cara, es decir, cara, ¿no? Es mi mamá, vos la ves y cuando te saluda vos no sabés si te va a venir a pegar o te va a saludar y te va a estrechar la mano. Y vos le preguntas cómo está y ella está bien. Y verdaderamente está bien. Porque ¿a dónde hay que sondear? En el subconsciente.
bien, si aparentás estar todo el tiempo enojado, bien, no estás. Lo probable y lo más seguro es que no te has dado cuenta de eso todavía. Hay una parte cerebral que bloquea algunos tipos de sucesos, ¿no? Y puede ser que no los recordemos, y puede ser que nuestro cerebro esté enojado con eso todavía, porque todavía no lo ha superado y lo ha guardado en el olvido, y así es muy difícil de superar, demás, etcétera. Puede que no esté en modo consciente, sí, puede ser que no esté en modo consciente, pero no estás bien. Tu inconsciente, tu subconsciente no está bien. Para eso están no está el comunicador no verbal, no, pero están los psicólogos, los psiquiatras, los grandes analistas de la mente. Y con esto de las reacciones espejo, alto, la policía, o cuando ven que alguien corre en el mar, a mí me gusta hacer esta experiencia, ¿no? Ponerme en la costanera cuando hay el mar está agitado, y en un determinado momento, sin que estemos los estamos observando el panorama, conectados unos con otros, salgo corriendo. Y siempre 3 o 4 personas salen corriendo igual que yo. Re loco. Porque es parte de la evolución de la supervivencia humana. Eso es también como la voz de alto, en que sale corriendo el ladrón y cualquier otra persona que nada tiene que ver con el hecho. Claro que sí. Qué interesante lo que están compartiendo. Ok, Peperina, Margarita, mira, oye este otro caso, a ver qué opinas. Un sospechoso. Todas las señales no verbales indican que él es el culpable, a donde vaya. Ámbito policial de nuevo, ¿ok? Somételo al polígrafo. Autocontrol absoluto, polígrafo lo pasó, no demostró ningún tipo de emoción, aunque su lenguaje corporal diga que sí es el culpable del hecho que se le está imputando. Pero, bajo la ley, y así es, porque el lenguaje no verbal, en términos legales, pues no pesa como acusación, no tiene peso para servir como prueba total, absoluta e irrefutable para llevar a ese sospechoso ya como un reo, como un acusado formal. Pues el polígrafo dijo que no mintió en nada en absoluto, pero él es el culpable y el lenguaje corporal así lo indica. Pero bajo la ley, no sé si en la ley de tu país, el lenguaje no verbal está estipulado y contemplado como medida acusatoria, vamos a llamarlo así, como prueba acusatoria. No lo sé, creo que no, en ningún país no lo sé, realmente no lo sé. Entonces, ¿qué te parece? Pasó al polígrafo, el detector de mentiras, pero el lenguaje corporal del individuo indica que sí es el culpable. Ahí tiene. Claro, estoy hablando en términos legales. Si nos vamos a la parte subjetiva, entonces tú me dirías, pero fíjate que sí es. Pues todos los investigadores de lenguaje no verbal que participaron en el caso dijeron que sí, que él era el culpable. Y si me voy un poquito más allá, también tenemos los investigadores, ¿cómo se le diría, chica? Esta gente que investigadores paranormales, es que no me acuerdo el término ahorita, de estas personas que saben ubicar un sitio de un delito o unas pruebas o incluso el cuerpo de alguien. No sé si estaría a la par del lenguaje no verbal este tipo de investigaciones, no lo sé, pero bueno, estoy haciendo una comparación que quizás sea un poco exagerada, pero a lo mejor sí cabe, sí cuadra aquí. Adelante. Sí, 1, 2, 3, por fin, qué trabajo me da pisar
pero bueno, creo que ya por fin puedo participar. Ahí les agradezco que no me pisen por lo menos 20 minutos continuos porque me voy a desquitar. No es cierto. Saludos, Robocop. Y los que llegaron, yo estaba aquí desde antes. Excelente tema, te felicito, excelente tema. Es un tema que yo venía buscando hace mucho tiempo, que algunas veces así ligeramente lo propuse y no nadie se enganchó a platicar de eso conmigo, sobre la comunicación corporal. La comunicación corporal tiene parámetros muy bien definidos, o sea, 90% de lo que dices puede ser no creíble porque ese 90% está diciendo el cuerpo que estás mintiendo. Hay gente inclusive que se dedica a adiestrar, digamos, a educar a la gente, a los políticos, a los líderes, de la manera que puedan moverse corporalmente, para que puedan dar un discurso creíble. Ellos sí se examinan entre ellos mismos. Igualmente, ¿ustedes cómo creen que cuando yo fui policía, ¿verdad? Algunos años, la gente cuando se pone nerviosa, porque el policía te detiene y te empieza a observar y consigue que te pongas nervioso y está observando los movimientos que estás haciendo y está viendo si te pones nervioso, es que algo debes, por mucho que te haga la documentación, ves cómo actúa, más que lo que habla. Dejemos acá que lo que te digan no lo escuchas, pero ves cómo se mueve y todo, y ahí se puede sacar la deducción de que algo anda mal. Y todos sabemos que muchísimos de los delincuentes, y eso a mí me consta como policía, caen a la cárcel no por lo que le estuviste, por una luz, porque se pasó un alto, por nada, porque trae los papeles en regla y consideras que se tiene que ir, pero no, hay en sus movimientos, en su mirar, en todo, hay cosas que denotan que algo esconde. Entonces es cuando empiezas a buscar, la gente se traba, etcétera. Pero hay gente totalmente profesionales, dedicados a educar a los políticos, a los líderes, a saberse mover, a saber actuar. Y, por ejemplo, se dice que cuando Nixon, que fue acusado, no me acuerdo de qué delito, ¿verdad? No me acuerdo sinceramente, no, ni lo sé, pero al moverse él, al estar expresando lo que decía, negando lo que había hecho, su cuerpo decía que sí lo había hecho, ¿no? Lo mismo pasó con el de las chupaditas, el Bill, ¿qué era? ¿Cómo con este güey del... el de la señora, el esposo de la señora, el de la Mónica Lewinsky, sí, el que se metió con Mónica Lewinsky. Allí en este estudio, bueno, te pasan videos de este hombre y luego se sabe que sí es culpable porque su mirada no va de acuerdo a lo que está hablando. Inclusive el movimiento de manos, cuando un político está hablando y prometiendo, si no hace ciertos movimientos y a determinado tiempo, quiere decir que está mintiendo. Dicen que de los mejores políticos que podía engañar o que se podía decir que era verdad lo que hablaba o pensaba hacer lo que, o sea, que era ecuánime con lo que pensaba, lo que decía, este fue uno de ellos, el más hasta este estudio que yo vi, fue el negrito Obama. Todo correspondía a sus movimientos, su mirada, todo a lo que él hablaba, porque tiene que ver el tiempo también, si mueve la mano primero, si la mueve después. Y esto es por lo que vemos que estos políticos siempre parece que están viendo a todo el mundo. En realidad se enfocan solo en una persona, en el medio, una a la derecha, otra a la izquierda, y le hablan a él y la gente siente como que le está hablando a todos o como que los conoce. 90% dice esta gente que el cuerpo te puede comunicar lo que la voz te esconde. 90%. Ahora, no solamente en la política, en la vida cotidiana es muy importante saber conducirse en la forma de moverte. Va a hablar, como lo dijo Margarita, va a hablar de tu personalidad, el interés que le estés poniendo a las cosas. Si le estás hablando a una noviecita que quiere ser la novia de algo y voltea para otro lado, quiere decir que no tiene ningún interés en ti, le preocupan otras cosas, aléjate. Para conseguir un trabajo, para todo. La forma de caminar, la forma de sentarse. Inclusive, pues si alguien se sienta y cruza las piernas, pues tiene un alto porcentaje de ser homosexual, eso ya lo sabemos, ¿verdad? No, eso lo metí ahí porque me dio la gana, lo de cruzar las piernas, pero estoy muy seguro que así es, aunque esto no está en el estudio, pero este estudio mío, de lo de las piernas cruzadas. Y más, si tiene un gatito como mascota en lugar de un bull terrier. Bueno, no, vamos a portarnos serios. Es muy interesante, mira. Entonces te pones a analizar los políticos y te dicen, ¿tú quieres saber lo que un político, si se está mintiendo, basta
apágale el volumen y ve las expresiones que tiene. Yo lo hice ayer, este ejercicio, no porque el tema fuera, qué bueno que trajiste este tema. Y luego yo decía, esa está mintiendo. Por la forma en que hablaba y todo eso, esa no se le ve en la cara que esté diciendo la verdad. Entonces, es bastante interesante. El polígrafo es difícil de engañar, pero hay gente que lo ha logrado. Porque aparte, o sea, el polígrafo lo que te mide son las reacciones internas del organismo, pulsaciones, sudoración, altas y bajas en la voz, la modulación. Entonces es difícil de engañar. Hay que tener un exacto control de tus emociones y estar bien relajado y de antemano haberte mentido a ti mismo que tú te lo puedas creer para que ellos te puedan creer. Porque te mide todo, desde todo eso, hasta la voz y todo. Entonces, es difícil engañarlo, pero hay gente que lo ha logrado. Yo no sé si podría hacerlo, tal vez no, probablemente no, pero espero no tener que hacerlo. Entonces, esto es más interesante de lo que pensamos y en la vida diaria. Alguien que sepa bien cómo es la expresión corporal en todo su apogeo, pues, en todo su complemento, porque para esto los que dan este tipo de educación, los políticos no cobran cualquier cosa y realmente, o sea, ellos pueden saber quién es una persona, cómo es, solo con la forma de caminar. Solo cómo camina se dice si es esto, si es asado, si es esto y lo otro. Entonces es bien interesante. No sé si será bueno saberlo, ¿verdad? Para ver toda la hipocresía que hay alrededor, pero al menos creo que sí es bueno saberlo para nosotros, saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos y cuándo podemos engañar o mentir a la gente. Un abrazo, dos presidentes se encuentran, uno saluda al otro, lo saluda fuerte y esto quiere decir yo tengo el poder, pero inmediatamente lo agarra del brazo como diciendo yo tengo el poder pero te inmovilizo. ¿No han visto esto ustedes? En cuanto se saludan uno sacude, el otro también como diciendo yo también tengo el poder y no estoy quemando, pero inmediatamente tratan de agarrarse el antebrazo para inmovilizarlo. Y ves también como los políticos cuando van juntos, como uno va por atrás y empuja al otro. O sea, nada, ir a pásale como uno a su casa. No. Todo eso demuestra poder y el otro trata de no entrar. Todo eso lo vemos. Entonces, gracias ahí por no haberme pisado. Me parece súper interesante el tema. Creo que no he dicho nada que Margarita no haya dicho. Pero me ha dado mucho gusto porque este tema nunca lo había podido hablar acá yo con nadie. Busqué, bueno, algunas veces, oye, ¿qué ven? No, parece que no, nadie se interesaba en eso. Pero es bastante interesante. Cuando aprendes algo de tu expresión corporal, probablemente te des cuenta en los errores o cómo es que te ve la gente y vas a buscar cómo es que te tienen que ver o cómo es que tú quieres que te vea y probablemente cambiarás hasta la postura al sentarte, al caminar. Y probablemente podrás engañar a alguien dependiendo qué es lo que te esté diciendo, o mandarlos al cara, ¿me entiendes? Entonces, sí, son patrones muy bien definidos el actuar de la gente al hablar, y por eso esta gente cree más en la expresión corporal que en lo que hablan. Lo que hablan les vale un sorbete, 10% es, y el 90% de lo que está expresando lo dice el cuerpo, ¿es verdad? ¿Es mentira? Todo esto, bueno, por ahí está mi opinión. Gracias Margarita por traer el tema. Saludos Robocó, saludos por ahí a los que van entrando. Soy el que soy. La 4T va con todo. Y como yo conozco de esto, López Obrador no miente. López Obrador no miente. Aunque todos digan que sí, no, porque yo ya lo vi cómo se mueve. Cambio. Ven, fiscal, no es que yo me vaya a vanagloriar, no sé cómo decirlo, de lo siguiente que voy a decir, pero engañar un polígrafo no es la gran cosa. Lo que dice el fiscal es bien, o sea, tener la certeza de lo que es así, pero también hay que tener muy en cuenta al entrevistador para poder engañarlo. Lo cual yo lo he hecho, de los 3 polígrafos que he hecho, he mentido en 2 y he pasado en 2. Las razones por las que mentí era para conseguir el trabajo, bueno, porque era cierto nivel o ciertas cosas
Y por ese tipo de cosas lo he hecho, que no digo, no me enorgullezco de ello, pero pues lo hice por comer, por tragar. Pero no es difícil, o sea, no es tan difícil realmente engañar un polígrafo, a no ser que el polígrafo sea del que ahora viene también con el iris. Yo hablo del normalito. Cambio. Sí, sí es difícil, pero hay personas que pasan los polígrafos, muy pocas. Yo creo de que tienen que tener, yo creo que para un verdadero y gran psicópata lo deben lograr de manera fácil. Gracias, fiscal, por todo tu aporte. Muy, muy bueno. Es verdad esto que pasa en las reuniones de grandes mandatarios. ¿Quién pasa por último la puerta? Ahí es donde vos decís de los empujones. ¿Quién es el que pasa por último la puerta? El de los abrazos, agarrarse de la mano, el codo, el hombro, la palmadita. ¿Quién domina? El tacto. El poder del tacto. ¿Cuánto poder tiene el tacto? Y no le damos tanta importancia. Porque si no, fíjense, si el poder no tuviera tacto, ¿no? El tacto no tuviera poder, fíjense cuántas personas pueden hacernos abrir la boca para meternos cualquier tipo de elemento dentro, como por ejemplo una espátula para ver nuestras amígdalas, un facultativo. Eso es poder, ¿no? Y uno se lo toma como algo normal. ¿Por qué? Porque tiene el poder para hacerlo. El sospechoso, vamos al tema del sospechoso, todo que es culpable, lo dijeron todos, es culpable, los videntes. Ahora, ¿y si era sospechoso pero era inocente? Y lo que revelaba su comunicación no verbal era un subconsciente súper perturbado. ¿Por qué me van a decir? Y porque está acostumbrado o le ha pasado en alguna o varias ocasiones que lo han inculpado de algo que no ha hecho. Puede ser. O ha hecho alguna otra cosa. No precisamente eso. El tema en el cuestión por la que fue acusado de sospechoso. También es difícil, hay muchos profesionales muy buenos, pero también volvemos al punto, son humanos, son seres humanos, por más que sean excelentes, súper profesionales, son humanos. Hay casos que son difíciles, por ejemplo, como ese caso de violación seguida de muerte en niños o adolescentes. Y cómo nos ha contaminado el medio también, los medios de comunicación, al nutrirnos de esos casos. Por ejemplo, siempre me acuerdo de la nenita esta que iba en el ascensor. ¿Se acuerdan que se perdió? No me acuerdo si en China, Japón. Cuando yo lo veo a través de la televisión, medio de comunicación, incluso Dross, que ocupa el segundo lugar. Primero está Relatos de Terror de nuestro querido amigo Ed Sandoval. Claro, todo daba de que había sucedido algo paranormal, algo súper locochón, por la forma de actuar, la expresión corporal de la niña. Contaminada por el medio, sí, había sido algo paranormal. Pasa un año, 2 quizás, vuelvo a ver ese video, pero en mute, sin audio, sin sonido, como bien dice fiscal, sáquenle el sonido, sin sonido. Y ahí me pareció una nena jugando y escondiéndose
de un sensor de movimiento por el cual ella pensaba que no se cerraba la puerta. Porque también influye mucho en los profesionales, por más que sean de súper excelencia, la contaminación. Por eso lo fundamental es la neutralidad. Cuando uno no puede correrse de esa neutralidad, es preferible dejar el lugar, el espacio, a otra persona que sí pueda. Y sí deberíamos educarnos para interactuar con los demás, sí. Y no necesariamente para aprender a mentir mejor, que también es algo muy necesario, más en estos tiempos que corren, que es una carnicería, por un puesto de trabajo, por lo que sea, sino también educarnos a nosotros mismos para ver qué es lo que nos damos cuenta, porque por ejemplo la cara seria, como de enojado, siempre en tensión, no es porque sí. ¿Qué hay en mi inconsciente que no recuerdo? ¿Qué es lo que yo no puedo superar? Yo creo de que parte por uno. Después, obvio, es súper beneficioso para los demás, pero principalmente para con uno. Y el caso de Mónica Lewinsky también fue buenísimo. Y se dio, y mira que tienen, o ya de aquel tiempo tenían quienes los educan a mentir mejor, y sin embargo, pase lo que pase, al inconsciente le encanta decir la verdad, y por más que lo eduquemos y lo recontraeduquemos, en algún punto, aunque sea mínimo, ínfimo, nos buchonea siempre, que está buenísimo. Y me he pasado media hora. Muchísimas gracias por la participación. Vamos a seguir participando. Le voy a dar un cierre por el tema de los audios. Esto ha sido todo por hoy, queridos míos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado, por haber participado, por el espacio. Gracias, Axel, cielito. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la mañana, hora argentina. Es todo. Y nos volvemos a encontrar el jueves para otro paso juntos. Y por supuesto, al compás. Mi nombre es Margarita. Buena semana y buena vida para todos. Nos quedamos tertuliando, debatiendo, compartiendo por este canal precioso de la aplicación Sello. Bájatela desde la Play Store. Encontranos en la parte de canales como La Llave de los Misterios y te sumas a las tertulias más variadas y enriquecedoras. Besos, hasta el jueves. ¡Listo! No me dejen solita, chusmiemos. Ay. Y en las relaciones amorosas, y en los coqueteos, ¿y qué pasará en esos comunicadores no verbales, ¿no? Esos especialistas, esos profesionales, cuando se observan a sí mismos y se encuentran en un coqueteo del subconsciente? ¿Se cruzarán de brazos? ¿Qué harán esa gente? Entra a todas nuestras redes sociales.